Sí, estamos... Espera que voy a cortar acá porque si no se me escucha. Buen día, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, hoy por Zoom. Bien. A ver. Así se ve mejor. Bueno, hoy vamos a arrancar con beneficio de litigar sin gastos. Quiero poner la cámara de una manera que no sea tan... A ver ahí si se ve mejor. Voy a ponerla arriba de la mesa. Me parece que ahí estamos mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a arrancar entonces con beneficio de litigar sin gastos. ¿Se acuerdan que la clase pasada que tuvimos presencial vimos costas? ¿Sí? Sí. Bueno, justamente, digamos, el tema de beneficio de litigar sin gastos tiene relación con lo que estuvimos hablando la clase pasada.
¿Y eso por qué? Y porque vamos a ver que el Instituto del Beneficio justamente lo que pretende es limitar, digamos, el pago de los gastos, en definitiva, que la necesidad o la intención de recurrir a un proceso judicial demanden a lo largo del tiempo, ¿sí? El beneficio de litigar sin gastos reconoce su, digamos, su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, justamente por esto de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es decir, se consagra este beneficio a partir de dos principios constitucionales. Uno, el derecho a la igualdad, que tenemos todos los habitantes de la República de poder accionar judicialmente en procura de un derecho que nos es propio o en la defensa del derecho de un tercero al cual representamos, ¿sí? Entonces, como principio, el derecho de la igualdad. Y el segundo, el derecho de defensa en juicio, justamente la necesidad de comparecer a un proceso, no ya en salvaguarda de un derecho propio, sino en salvaguarda de un derecho de defensa. La necesidad de defendernos en un proceso judicial y la necesidad de acudir justamente a un órgano jurisdiccional. En esos dos artículos de la Constitución Nacional reconocemos entonces la esencia del beneficio de litigar sin gastos, que justamente constituye un instrumento que sirve para garantizar el acceso a la jurisdicción. ¿De quiénes? De aquellas personas que carecen de los recursos económicos como para poder hacerlo, y en caso de que no tuviéramos el beneficio, se encontrarían privados, ¿sí?, de poder hacerlo en la medida en que esas erogaciones o las erogaciones que podría llevar adelante un proceso judicial les impida, digamos, presentarse en ese proceso, ¿sí? Entonces, resumiendo, el fundamento constitucional de la existencia del beneficio de litigar sin gastos o de la legislación referida al beneficio de litigar sin gastos, la podemos encontrar en estos dos derechos, el de defensa en juicio y el de igualdad ante la ley, ¿sí? Bueno, a partir de este instituto, o sea, el beneficio de litigar sin gastos, como dijimos recién, lo que tiende es a asegurar la posibilidad de que cualquier persona que requiera o que necesite reclamar un derecho propio o un derecho de un tercero de quien ejerce la representación, como podrían ser, por ejemplo, los padres respecto de un hijo, ¿sí?, puedan, digamos, presentarse ante el órgano jurisdiccional demandando ese derecho. En la medida en que el beneficio de litigar sin gastos no existiera, tal vez esa persona tuviera o podría tener, digamos, una limitación desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, a efectos de zanjar esta cuestión y de evitar justamente que una cuestión económica limite el acceso a la jurisdicción, es que aparece legislado el beneficio de litigar sin gastos. ¿Dónde se encuentra legislado en nuestro código? Empieza en el artículo 78, ¿sí? Y expresamente se refieren justamente a aquellos que requieran presentarse en un proceso judicial a demandar, ¿sí? Ya digo, como dije recién, en virtud de un derecho propio o de un tercero de quien ejercen una representación, ¿sí? Y también es viable la concesión del beneficio a aquel que deba presentarse en un juicio a asumir su defensa o asumir una defensa. ¿Está? Entonces, tanto quien tenga la necesidad de demandar como quien crea, ¿sí?, será demandado, o en definitiva, quien resulte demandado, porque vamos a ver que el beneficio de litigar sin gastos puede ser solicitado al inicio del proceso, incluso antes de la iniciación de la demanda, junto con la demanda, o también puede ser deducida a lo largo del proceso en cualquier instancia, ¿sí? Después vamos a ver específicamente cuál es, digamos, la vigencia o cuál es la extensión de ese beneficio de litigar sin gastos cuando no se solicita desde el comienzo, ¿sí? Eso en cuanto al actor. ¿Y el demandado puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos? Sí, también, como dijimos recién, quien crea que será demandado puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos, e incluso lo puede hacer en forma conjunta con la contestación de la demanda, ¿sí? ¿Cuál va a ser el juez competente para la iniciación del beneficio? Bueno, va a ser competente el juez que deba entender en el expediente principal, o el que tenga, digamos, la competencia de la cuestión principal, ¿sí? Eso, digamos, veremos el juez competente, o le pondremos más atención a la cuestión del juez competente cuando el beneficio sea iniciado con anterioridad a la iniciación de la demanda,
En ese caso, tendrán que ver quién es el competente para entender en el proceso principal y en esas condiciones deducir o iniciar el beneficio. Como dije recién, también puede hacerse en forma conjunta con la demanda, que es lo que habitualmente ocurre, que cuando lo solicita el actor, ustedes van a ver muchas veces que el beneficio aparece también en la demanda. Bueno, ¿cuáles son los requisitos, ¿no?, que tiene que tener esta solicitud del beneficio? Bueno, los requisitos están contenidos en el artículo 79, ¿sí? Y la ley, digamos, circunscribe la posibilidad de solicitar el beneficio a dos requisitos principales. La primera, la necesidad, es decir, vamos a tener que esbozar o fundar o explicar cuáles son los hechos, ¿sí?, en los cuales sustentamos la cuestión de fondo y cuál es la necesidad que tenemos justamente de reclamar o de defender judicialmente estos derechos propios, como dijimos recién, o de quienes ejerzamos la representación, como serían los hijos menores, ¿sí? En ese caso también vamos a tener que dar una precisión respecto del tipo de proceso que vamos a iniciar o en el cual deba intervenirse. ¿Está? Ese como requisito primero, es decir, la mención de los hechos y la explicación de la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Y el segundo requisito es la mención de la prueba. Y acá ustedes van a ver que la ley no establece digamos, tipos de prueba determinados, pero sí hace referencia a la prueba testimonial, es decir, ustedes van a poder acreditar este estado de necesidad o de recurrir al órgano jurisdiccional e incluso de no tener los fondos suficientes por cualquier medio de prueba, sin necesidad de que tenga que ser uno determinado. Ahora, lo que sí hace la ley es que les dice que en el caso de que la prueba se limite al ofrecimiento de testigos, ¿sí?, en ese caso la cantidad de testigos deben ser por como mínimo 3. Entonces, la ley no es que dice que exclusivamente debe ser prueba testimonial, no, lo que dice es que cuando ustedes basen este beneficio en prueba testimonial, en ese caso los testigos no deben ser menos de 3. De hecho, menciona a renglón seguido que podrían ser 2 testigos, ¿sí?, en la medida en que ustedes acompañen otros medios de prueba, como podría ser la documental o la informativa. ¿Está? Entonces, autoriza al juez a decretar o a establecer este beneficio, aun cuando la declaración sea de 2 testigos, siempre que en el expediente exista otras pruebas, como podría ser, como digo yo, la documental o la informativa, y atendiendo o teniendo el juez en cuenta 2 cuestiones, que son el monto del pleito, ¿sí?, y los motivos expresados, como dijimos, en virtud del primer requisito. O sea, cuáles son los hechos o motivos por los cuales debo recurrir al órgano jurisdiccional en salvaguarda de un derecho, ¿sí?, y en definitiva, cuál es el monto por el cual estoy iniciando este beneficio de litigar sin gastos. Y en eso ustedes tengan en cuenta que si bien se le llama a veces beneficio de pobreza, no necesariamente estamos frente a una persona que no contenga o que no tenga para su subsistencia, ¿sí? Lo que requiere el beneficio de litigar sin gastos es justamente que de lo que se carezca es de los fondos suficientes para solventar el tipo del proceso al que se está recurriendo. Por eso es que el artículo 79 justamente le indica al juez que tendrá en consideración el monto y la complejidad de la causa para establecer o para determinar en definitiva el beneficio, ¿sí? Eso significa que tal vez una persona no requiera el beneficio de litigar sin gastos para promover determinada causa, ¿sí?, determinado proceso, determinado expediente, pero sí lo requiera para otro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque va a depender, como estoy diciendo bien, no de que sea insolvente, sino de que con los recursos que tiene o con los recursos que conserva, ¿sí?, le resulte dificultoso o resulte un obstáculo, ¿sí?, la cuestión de tener que abonar los gastos del juicio, teniendo en consideración justamente estas 2 cosas, el monto y la complejidad de la causa que está promoviendo, ¿sí? Bueno, entonces,
volvemos a lo mismo, la carencia absoluta de recursos por parte del solicitante no es un requisito esencial, sino que el requisito va a estar dado justamente en una condición de regla entre la necesidad de promover el proceso, el tipo de proceso y en definitiva que se acredite que la parte no tiene suficiente, digamos, capacidad económica como para afrontar justamente los gastos o las erogaciones que el tipo de proceso que está iniciando, digamos, conllevan, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, por ahí para la persona no es lo mismo iniciar un proceso donde el monto del juicio son 100.000 pesos de un proceso donde el monto del juicio son 10 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la tasa de justicia, lo vimos la clase pasada cuando hablamos de costas, dijimos que como mínimo la tasa es el 2,2% del juicio. De la demanda, perdón, y en este caso, la demanda no es lo mismo que sea de 100.000 pesos que de 10 millones, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración el monto del proceso y la complejidad de la causa, es que el juez va a decidir si concede o no este beneficio. Volviendo a la solicitud, dijimos que puede ser ofrecido cualquier medio de prueba. ¿Qué prueba vamos a ofrecer? Bueno, aquella que tenga que ver con los ingresos que la parte percibe, con los medios de subsistencia, es decir, con cuáles son sus ingresos en relación a la subsistencia, cómo está integrado su patrimonio, quizás cómo está integrada su familia, la fuente y la cuantía de esos ingresos que estamos denunciando. Para eso ustedes pueden acompañar o valerse de cualquier, como digo, cualquier medio de prueba. ¿Se les ocurre alguno, por ejemplo? Denme un ejemplo, a ver si lo estamos entendiendo. ¿Un recibo de sueldo puede ser? Un recibo de sueldo, muy bien. Exacto, un recibo de sueldo, un recibo de la jubilación, ¿sí? Quizás el recibo de sueldo junto con el contrato de alquiler que demuestra que paga el alquiler de su vivienda. Por eso vuelvo a decir que no es requisito indispensable que quien lo promueve no tenga nada o no tenga bienes, sino que los que tienen, o los que, digamos, la ley no pretende, y en esto hay que hacer hincapié, en que ustedes piensen que desde antaño, desde que se decidió de descansar, digamos, la aplicación de las normas o la imposición o el impartir justicia en el Estado, es lógico que el Estado en sí no imponga trabas que haga que ese derecho constitucional que se tiene de recurrir justamente al órgano jurisdiccional se vea privado por una cuestión económica. Entonces, justamente el beneficio de litigar sin gastos viene a evitar esos obstáculos, aquellos que hagan que por una cuestión económica la parte no pueda acceder al órgano jurisdiccional, ¿sí? Porque lo acabamos de decir, es un derecho constitucional, no solamente consagrado en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales. Bueno, pero entonces, el tipo de proceso y el monto del proceso van a hacer una diferencia con relación a esto. Y acá, como decíamos recién, no es necesario que la parte no tenga tal vez bienes, quizás tenga una casa donde vive, un inmueble, un auto en el que se traslada, pero eso no necesariamente va a hacer que le caiga el beneficio o que el juez no se lo otorgue, ¿sí? Porque lo que la ley tampoco pretende es que la persona deba vender tal vez su vivienda para afrontar el costo del pleito. ¿Estamos? Entonces, el tener lo indispensable para su vivienda o para su vida cotidiana no es suficiente como para denegar el beneficio, ¿sí? Bueno, en cuanto a la carga de la prueba, como ustedes ven, de acuerdo al artículo 79, ¿quién va a cargar con la prueba de esos hechos o de la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, como dijimos recién, o de la cuantía económica del patrimonio del solicitante? Bueno, evidentemente, ¿quién lo está peticionando? ¿Sí? La carga de la prueba entonces, es decir, la demostración de la imposibilidad de afrontar justamente con los emolumentos cotidianos o diarios la carga de afrontar el costo del pleito, va a recaer en quien lo solicita, ¿sí? Entonces, digamos, la actividad probatoria va a descansar justamente en el peticionante. Como dije recién, la prueba puede ser en cualquier medio de prueba, pero si fuese la testimonial, podrán ser
3 testigos, o en su caso 2, en la medida en que haya otros elementos probatorios que corroboren los dichos expresados en la solicitud. Bueno, en cuanto a la posibilidad de pedir el beneficio de litigar sin gastos por una persona de existencia ideal o una persona jurídica, ustedes saben que eso es perfectamente posible y viable, es decir, que no es que las sociedades comerciales no pueden solicitar el beneficio de litigar sin gastos, sí lo pueden solicitar, si bien que tratándose de personas creadas justamente con fines de lucro, lo que dice la jurisprudencia en su gran mayoría es que los jueces deberán ser más estrictos, ¿no?, a la hora de valorar o de evaluar el estado de esa sociedad comercial o esa persona jurídica como para afrontar el costo del proceso. En eso, digamos, los jueces se fundan tal vez en que no sea una cuestión de por ahí de falta de liquidez momentánea, sino que justamente la empresa o la sociedad o la persona jurídica sin fines de lucro, porque también podría ser, se encuentre en una situación económica que le impida afrontar los costos del proceso, ¿sí? Sin que ello sea, digamos, una cuestión momentánea, una cuestión financiera momentánea, sino que justamente se encuentre imposibilitada de afrontar los costos del proceso. Con lo cual no hay, digamos, una diferencia en cuanto a la normativa aplicable si se trata de una persona física o una jurídica. Corre para las dos igual, sin perjuicio de esto de que hablo de la apreciación de la prueba. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque por Sí, algo... profesora, se escucha bien. Que no tengo baterías y si se me corta me vuelvo a conectar, pero en realidad está enchufado, así que no sé por qué. Bueno, en esta condición imaginen ustedes que la petición, digamos, supongamos que se inicia el beneficio de litigar sin gastos, ustedes me dirán, y bueno, ¿y eso cómo ocurre en la práctica? Bueno, en la práctica lo que va a hacer el juez es que si prima facie, digamos, del texto que ustedes están elaborando o que elaboran junto con la demanda, el juez considera que hay suficientes elementos, vuelvo a decir, una primera valoración hace el magistrado, o sea, de que hay elementos en los hechos o en lo que ustedes adjuntan o en la explicación que dan de los hechos suficientes, digamos, argumentos, el juez lo que va a hacer es conceder el beneficio en forma provisoria. A eso se refiere el artículo 83 del Código de Procedimientos, donde justamente faculta al magistrado a que durante el tiempo que dura el incidente del beneficio, es decir, desde que se lo propone o desde que se lo solicita hasta que se lo concede, el tiempo que pase, conceder en forma provisoria el correspondiente, el que se menciona en el artículo 83, que es justamente el beneficio provisorio. Ese beneficio provisorio va a regir durante el tiempo, digamos, que demande desde el inicio del beneficio hasta el momento del dictado de la resolución correspondiente. El beneficio de litigar sin gastos va a tramitar por vía de incidente. Bueno, entonces, en el artículo 83, como yo bien digo, el juez lo que va a hacer es fijar la extensión de este beneficio y digamos, lo va a conceder en forma provisoria hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva en el incidente. Bueno, una vez solicitado el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí?, lo que va a hacer el magistrado es correr traslado a la otra parte de la solicitud del beneficio. De todas maneras, imaginen ustedes que si el beneficio es solicitado en la demanda, el traslado se corre junto con el traslado de la demanda. De lo contrario, también se va a sustanciar aun cuando sea solicitado en otra oportunidad, sea con anterioridad a la demanda o con posterioridad a ella. Si va junto con la demanda, digamos, el traslado del beneficio se hace en el mismo acto del traslado de la demanda, así que no hay dos traslados distintos, sino que hay uno solo. Entonces, el juez va a ordenar, como digo bien, el traslado a la otra parte, quien, digamos, puede al momento, en este caso, de contestar la demanda, si es que es solicitado en la demanda o dentro del plazo que el juez le establezca, va a poder realizar alguna de estas 3 consideraciones. La primera es simplemente limitarse a fiscalizar la prueba del beneficio que solicitó la parte contraria sin decir nada respecto al beneficio. Es decir, no manifiesta nada, pero
fiscaliza la prueba que, digamos, se vaya a producir en este incidente. La segunda posibilidad que tiene la otra parte es aportar prueba, digamos, contraria a la presentada por quien lo solicita, es decir, ofrecerle alguna resistencia a este beneficio de litigar sin gastos, aportando prueba contraria justamente a la manifestación del solicitante. Y la tercera posibilidad es directamente oponerse a la concesión del beneficio, sea en forma total o parcial. ¿Y por qué se opondría la parte a la concesión del beneficio? Y bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque realmente la concesión definitiva del beneficio lo que va a traer para la parte que lo solicita es justamente que va a quedar eximido del pago de las costas hasta que se produzca su mejora de fortuna. Y entonces lo que va a ocurrir es que no va a pagar los gastos del juicio, lo que incluyen los honorarios, aun cuando resulte perdedor en el pleito, hasta tanto mejore de fortuna. Por eso es que la parte contraria, digamos, por eso es que el beneficio de litigar sin gastos se sustancia, justamente porque la parte contraria tiene un interés legítimo en que, digamos, este beneficio se conceda, pero dentro de los límites que, digamos, resultan razonables en su concesión. E incluso, como digo yo, puede oponerse a la concesión de ese beneficio, digamos, teniendo una actividad, produciendo una actividad, digamos, de forma activa, quiero decir, ¿sí? Justamente para evitar la concesión del beneficio y que el día de mañana tenga que responder por las costas ocasionadas por el pleito. Porque imagínense ustedes también que por otro lado, así como decimos que el beneficio de litigar sin gastos es una figura o una cuestión procesal que permite justamente garantizar el derecho de defensa en juicio, si la concesión del beneficio fuese en forma automática, tal vez traería determinados abusos por parte de los justiciables, quienes iniciarían procesos o demandas, sabiendo que en el peor de los casos, si pierden, no pagan gastos ni costas del proceso, lo que incluyen los honorarios del letrado de la parte contraria, ¿sí? Entonces, justamente, lo que se intenta con esto es crear una especie de balanza donde se le permite justamente a la parte acceder al órgano jurisdiccional con aquellas limitaciones que pueda introducir la parte contraria para lograr justamente un límite a ese beneficio y que lo justiciable no abuse de la posibilidad de iniciar procesos sin pagar gastos. Profe, y si resulta concedido el beneficio y esa parte que lo solicitó resulta vencida, ¿quién paga las costas entonces? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos, ahí vamos. No, yo vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces dijimos, una vez que corre el traslado a la otra parte, dijimos la otra parte puede no decir nada, o sea, simplemente consentir, sin manifestar, digamos, haciendo el control de la prueba, puede ofrecer prueba en contrario o puede oponerse, como dijimos recién, ¿sí? De allí, digamos que, dependiendo de la actitud, es en definitiva cómo va a resolver o cómo va a resultar el beneficio. De todas maneras, tengan en cuenta lo siguiente, que aun cuando la parte contraria no se oponga o no ofrezca prueba en contrario y demás, es decir, aun cuando la parte contraria no diga nada, el juez no está obligado a conceder el beneficio, sino que el juez tiene la obligación legal de, digamos, revisar o de crear conciencia respecto justamente, en su persona digo, respecto de justamente si corresponde o no el beneficio. Es decir, no porque la otra parte no diga nada, el beneficio se va a conceder, ¿me entienden? Sino que descansa en el juez la posibilidad de rechazarlo igual si considera que no se ofreció suficiente prueba o que la prueba ofrecida es inatendible o no resulta, digamos, a los efectos de las constancias del expediente, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, se va a abrir el incidente a prueba, en el caso de que se haya ofrecido prueba más allá de la documental que se acompañó en el expediente, y se va a recibir. Si se ofreciera prueba testimonial, tengan en cuenta que las declaraciones de los testigos van a ser acompañadas juntos con la solicitud del beneficio. Es decir,
al testigo se le toma la declaración, al testigo del beneficio, se le toma la declaración en nuestros estudios jurídicos, ¿sí? Eso es lo que habitualmente hacemos, y acompañamos la declaración junto con el pedido del beneficio, ¿eh? Esa declaración luego es ratificada por ante la Secretaría del Juzgado. No es que el testigo va a declarar ahí, sino que habitualmente se hace de esta manera. Si se requiriese en el momento de la ratificación alguna repregunta, se le repregunta, o podría la parte contraria solicitar que al momento de la ratificación hacerle algún cuestionamiento al testigo, y entonces sí se abre, digamos, la audiencia y se realiza en ese momento. De lo contrario, se van a acompañar las declaraciones testimoniales, como bien digo, y se van a, digamos, ratificar frente a la Secretaría del Tribunal. Bueno, una vez que se produjo la prueba del beneficio, lo que va a ocurrir es que el juez va a colocar el expediente por 5 días, o sea, va a darle vistas a las partes de las pruebas que se produjeron por el plazo de 5 días. Evacuada esta vista, o sea que las partes digan algo o no digan nada, el juez va a pronunciar resolución concediendo el beneficio o denegándolo. Si lo concede, lo puede hacer en forma total o parcial. ¿Está? ¿Qué es esto de la concesión total o parcial? Bueno, entonces dijimos, el juez puede tener 3 actitudes distintas. La primera, conceder el beneficio en forma completa. En ese caso, si lo concede en forma completa, porque la prueba que se produjo fue suficiente, lo que va a ordenar es que cese el beneficio provisorio que teníamos en virtud del artículo 83 y declarar la concesión del beneficio definitivo. Esa resolución es retroactiva a la fecha en que se inició el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Entonces, la primera posibilidad, que el juez conceda el beneficio en forma total, con lo cual la resolución que se dicte va a ser retroactiva a la fecha de inicio del beneficio de litigar sin gastos. Y esto, chicos, tiene fundamental importancia. ¿Por qué? Porque el beneficio de litigar sin gastos puede abarcar todo el pleito o puede abarcar solo una parte del juicio, ¿sí? ¿Entienden por qué? Porque piensen que la sentencia es retroactiva a la fecha en que se solicitó el beneficio. Y como yo dije al principio, el beneficio puede ser solicitado en cualquier momento del pleito. Eso quiere decir que aquellos gastos que se originaron, digamos, sin el pedido del beneficio, quedan firmes, porque solo van a comprenderse dentro de del beneficio otorgado aquellos que se devengaron con posterioridad a su petición, a la petición del beneficio. Vayamos a un ejemplo, porque por ahí parece que lo estoy diciendo y es un trabalenguas. Supongamos por un momento que nosotros iniciamos una demanda sin solicitar el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Esa demanda que se solicita sin el beneficio, luego yo pido el beneficio de litigar sin gastos en la audiencia preliminar, que puedo hacerlo. O sea, a partir de la audiencia de preliminar, pido el beneficio de litigar sin gastos. La pregunta sería, ¿la tasa de justicia y sobretasa que se devengaron al inicio, es decir, cuando tuve que iniciar la demanda, quedan comprendidas dentro del beneficio de litigar sin gastos? No. No, muy bien. ¿Por qué? Y porque el beneficio, aun cuando el juez me lo conceda, va a ser retroactivo a la fecha en la cual yo lo solicité. Y como la tasa y la sobretasa de justicia se devengaron cuando inicié la demanda, y ahí no solicité el beneficio, sino que lo solicité en la audiencia preliminar, claramente esa etapa introductoria del proceso me quedó sin el beneficio, con lo cual la parte no queda desobligada de pagar la tasa y la sobretasa de justicia, ¿sí? Sí va a quedar desobligada tal vez de aquellos gastos o erogaciones que se produzcan, no tal vez, va a quedar desobligada de aquellos gastos que se produzcan con posterioridad a la solicitud del beneficio, siempre y cuando, con motivo de la sentencia, el juez me lo conceda, o me haya concedido el provisorio del artículo 83. ¿Estamos? Por eso es importante, a veces uno piensa, bueno, yo inicio la demanda y después pido el beneficio de litigar sin gastos. Lo cierto es que de hacer eso, la tasa y la sobretasa no van a quedar incluidos en el pedido del beneficio, o sea, no van a quedar incluidos dentro de esta solicitud, sino que, como vimos recién, la sentencia no es retroactiva a la fecha de iniciación del pleito, es retroactiva a la fecha de solicitud del beneficio. ¿Estamos? Bueno, eso para el primer caso de que el juez ordene, como dijimos recién, la concesión del beneficio en forma total. También podría pasar
que el juez la conceda en forma parcial. Es decir, de la prueba aportada considere que el peticionante o el beneficiario no carece de fondos en forma absoluta para hacerse cargo responsable de las eventuales costas del pleito, sino que él considera que puede pagar en parte las costas que se generen con motivo de la reclamación y que entonces lo va a eximir de parte. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se fija un porcentaje. En ese caso el juez va a establecer cuál es el porcentaje que fija, digamos, a los efectos del pago. Entonces, la parte va a quedar eximida en forma parcial, debiendo solventar los costos o gastos en el porcentaje que el magistrado o el juez le establezcan. ¿Sí? Bueno, ese para el caso de que el juez conceda el beneficio. La tercera posibilidad es que lo deniegue. ¿Está? Si deniega el beneficio de litigar sin gastos, la resolución que se dicte en esa circunstancia no causa estado. ¿Qué significa eso? Que no causa estado. Significa que el solicitante puede volverlo a pedir, ¿sí?, aportando otras pruebas, lógicamente no las mismas que ya aportó y le fueron denegadas, sino que puede invocar otras circunstancias de hecho, porque tal vez su situación económica empeoró a lo largo del pleito o en lo que va del juicio, ¿no es cierto? Entonces va a poder alegar nuevos hechos relacionados con su situación económica e incluso va a poder aportar otras pruebas distintas de aquellas que agregó o incorporó al momento de la petición originaria o principal, la que hizo inicialmente. ¿Estamos? Entonces, la denegatoria del beneficio, digamos, a partir de eso, cesa, digamos, el beneficio provisorio del 83, el litigante va a tener que solventar los costos que dejó de pagar por estar pendiente, digamos, la resolución, pero eso no implica que no lo pueda volver a solicitar. ¿Estamos? Es decir, se le deniega, tiene que pagar los costos generados hasta ese momento, pero lo puede volver a solicitar. Lógicamente, como digo, fundado en hechos distintos o nuevos relacionados con su situación económica, porque los anteriores el juez ya los valoró y le dijo que no, pero podría incorporar otros hechos que ocurrieron con posterioridad respecto de su situación económica e incluso prueba nueva, distinta prueba, y nuevamente se abre la posibilidad de que se lo concedan con posterioridad. Por eso dice que la sentencia que lo deniega no causa estado y podría ser planteado nuevamente. No revisado, sino planteado nuevamente. Profe, Sí. una pregunta. En ese caso de que, por ejemplo, lo pide, se lo rechazan y lo vuelve a pedir, o sea, entre que lo rechaza y lo pide, si tiene que pagar algo, ¿eso queda comprendido después por el beneficio si se lo conceden o no? Pensá que si le denegaron el primer beneficio, va a Sí. cesar el provisorio del artículo 83, lo que quiere decir que los gastos generados desde el comienzo hasta el otorgamiento, hasta la cesación del beneficio, porque tenía el provisorio, en el mientras tanto va a tener que pagar los gastos generados hasta ahí. Claro, bien. Suponete la tasa de justicia. Claro. Lo que significa que lo vaya a poder volver a pedir, ¿sí? Pero la tasa ya se devengó, y se devengó cuando a él el beneficio no le fue concedido en forma definitiva. Bien, gracias. Bueno, Una pregunta. entonces, sí, ¿No hay límite para pedir el beneficio? ¿Se puede pedir cuantas veces quiera el abogado? Está bien que pasa a ser no recomendable, pero... no hay un límite, no dice la ley. No hay un límite ni de cuántas veces podría ampliarlo, ni tampoco hay un límite en cuanto al momento procesal, ¿sí? Porque de hecho ahora vamos a ver que en un primer momento se consideraba que el beneficio podía ser solicitado en primera instancia, y que, digamos, si vos no lo habías solicitado, ya no lo podrías hacer en lo sucesivo. Luego, vamos a ver que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo admite para evitar el depósito previo del recurso extraordinario. O sea, admite la solicitud, no digo que admite el beneficio, digo, admite la solicitud incluso para eso, que ahora después lo vamos a ver, así no los mareo. Profe, disculpen. Sí. En el caso de que deniegue el beneficio, ¿el juez tiene que fundamentar la resolución que tomó? Sí, claro. Ah, En ok. ambos casos. Cuando lo concede también. Ah, listo. Bien. La resolución es la resolución de un incidente
y tiene que ir fundada. Es la resolución del incidente, porque el beneficio tramita por incidente. ¿Eh? Gracias. Bueno, Profe, ¿qué perdón, pasa? antes que siga No, no. adelante. Una duda, ¿puede ser que no lo conceda ni provisoriamente del artículo 83? O sea, que lo deniegue desde el primer momento. Mira, no es lo habitual, pero podría suceder que la parte, digamos, esboce, por ejemplo, solicito beneficio de litigar sin gastos y no haga ningún desarrollo. O diga, en virtud del artículo 78 vengo a solicitar el beneficio de litigar sin gastos porque me corresponde. Sí, el juez no tiene por qué admitirlo. Por eso digo, el requisito de la solicitud es que esboces los hechos y la necesidad. Si vos no decís nada, el juez te lo puede rechazar in limine, me refiero, ¿no? Bien. Como podría rechazar la de... Ah, bien, perfecto. Perfecto. Entonces, no en todos los casos la concesión puede ser provisoria, sino que No, se no, puede- yo no digo nada. Imagínate que pensando que igual me va a corresponder el beneficio provisorio, yo solo esbozo el título y en escasos 4 renglones le pido al juez que porque tengo una necesidad me conceda el beneficio de litigar sin gastos. Lo más probable es que me lo rechace. No, lo más probable, me lo va a rechazar. Porque el requisito de la solicitud es que vos esboces cuál es la necesidad que tenés de recurrir, ¿sí? O sea, cuál es el tipo de proceso que tenés que iniciar, cuál es la necesidad y cuál es tu caudal económico. Si vos no esbozás nada de eso, el juez no te va a dar ni el del 83. Porque vuelvo a lo mismo, se prestaría, si no entraría la cuestión del beneficio automático, como nos ocurre en otras disciplinas, por ejemplo, en el derecho laboral. Si alguna vez ustedes han visto o escuchó lo que fuera o ya vieron laboral, ustedes van a ver que en la ley provincial, en la 11.653, el artículo 20 de la 11.653 dispone el beneficio, acordar al trabajador que debe recurrir en virtud de su contrato de trabajo, le reconoce el beneficio en forma automática. Es decir, no tiene necesidad de promover el beneficio de litigar sin gastos. Simplemente se presenta en el pleito y la norma del artículo 20 de la 11.653 se aplica de pleno derecho. ¿Se entiende? Sin necesidad de que la parte produzca ningún tipo de prueba, ni siquiera de que lo solicite. Se le aplica en forma automática porque así lo dispone la norma, que el trabajador gozará en su reclamo del beneficio de litigar sin gastos. No dice, el juez podrá concederle, no, se la da en forma directa. Ahí no necesita decir nada, ni fundar nada. No pasa lo mismo en el Código de Procedimiento, ¿sí? Donde la parte debe solicitarlo específicamente. Y ese beneficio del artículo 20 rige exclusivamente para el trabajador, no para la parte demandada. La parte demandada que pretenda un beneficio de litigar sin gastos en el fuero laboral va a tener que solicitarlo y probarlo. O sea, promover el incidente, igual que lo que estamos viendo, porque aplican en forma supletoria las reglas del Código de Procedimiento. O sea que, excepto en eso, digamos, no, el código necesita fundarlo, digo, necesita explicar. Bueno, lo mismo ocurre con las normas del derecho del consumidor. Me voy a ir por las ramas como siempre, pero bueno, lo mismo ocurre con las normas del derecho del consumidor. Ustedes saben que por la ley 24240, el consumidor que se presenta justamente en reclamo de un derecho de consumo, tiene que estar acreditado el derecho de consumo, o sea, que efectivamente está solicitando una indemnización de daños o una reparación en virtud de un contrato de consumo, posee directamente por su presentación el beneficio de litigar sin gastos, sin necesidad de acreditar los extremos o de insolvencia o de situación económica, etc. Pero son regímenes especiales, no aplica a la regla general. De hecho, y con esto vuelvo al tema, lo aclaro por las dudas, como les dije yo, el artículo 20 de la 11.653 dispone que el trabajador goza directamente de la posibilidad del beneficio de litigar sin gastos sin necesidad de promoverlo, justamente el beneficio. No así, no dispone lo mismo su par federal. Quiero decir, la ley de justicia, de procedimiento de justicia laboral federal, la 18.345, no dispone lo mismo. Creo que es el artículo 18, pero no estoy segura si es el artículo 18, pero no dispone lo mismo. El trabajador en sede federal debe promover el beneficio de litigar sin gastos, es decir, no es automático. Debe promoverlo. Bueno, vuelvo a
a la clase, a lo que estábamos hablando. Entonces, dijimos, en el caso de que el juez hiciera lugar al beneficio de litigar sin gasto, estábamos en esa parte en la que si el juez hacía lugar o no hacía lugar. En el caso de que el juez concediera el beneficio de litigar sin gastos, la resolución es apelable. ¿Qué quiere decir que es apelable? Que bueno, que la parte contraria o la misma parte, si se lo concedieron en forma provisoria, puede interponer un recurso al superior. Perdónenme, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Sí, profesora. Bueno, puede interponer un recurso, ¿sí?, ante el juez, ante el Tribunal Superior, justamente para que o le concedan en forma total el beneficio, si se lo concedieron en forma provisoria, o en realidad lo rechacen el beneficio si es que lo concedieron en forma total, y entonces el recurso lo presenta la parte contraria. Entonces, sea que lo concede en forma total o parcial, esa resolución es apelable con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir con efecto devolutivo? Que la resolución de primera instancia, ya creo que lo hablamos la clase anterior o la anterior, ahora no recuerdo, que la resolución de primera instancia se aplica, es decir, se ejecuta, aun cuando esa resolución esté apelada, es decir, aun cuando intervenga la Cámara para decidir si efectivamente lo mantiene el beneficio o no lo mantiene. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la resolución? Bueno, como dijimos hace un ratito, la resolución que denegar el recurso, en definitiva, dijimos que tanto la que lo concede o acordare el beneficio de litigar sin gastos no causa estado, ¿sí? Como dijimos recién, si fuera denegatoria, en definitiva el juez no le hace lugar al recurso, como dijimos, el interesado puede aportar otras pruebas y solicitar nuevamente la concesión del beneficio. En ese caso, también podría pasar que quien lo haya obtenido haya mejorado su condición económica, y entonces puede la otra parte, así como no causa estado cuando lo deniegan, tampoco cuando se concede, y entonces podría la otra parte solicitar una merma en el beneficio, es decir, una limitación a ese beneficio o un levantamiento del beneficio. En ese caso se promueve un nuevo incidente y esa cuestión tramitará también por vía incidental, sea una nueva concesión o sea un levantamiento del beneficio. ¿Y por qué la parte contraria, como decíamos hace un ratito, va a estar interesada en el alcance del beneficio o en el límite que se le puede imponer al beneficio? Justamente por lo que estábamos explicando recién. Y es que quien obtenga ese beneficio de litigar sin gastos quedará exento, como dijimos, en forma total o parcial, dependiendo de cómo se lo hayan concedido, del pago de las costas y gastos judiciales. ¿Hasta qué momento? De acuerdo a la ley, hasta que mejore de fortuna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de que mejore de fortuna? Bueno, lo que hace la norma es circunscribir la concesión del beneficio, lo circunscribe a la mejora de fortuna de quien obtuvo el beneficio. Si mejorase de fortuna, se podría solicitar o el levantamiento o el cese en forma total o parcial. ¿Sí? En esas condiciones, imaginen ustedes que por eso es que a la parte contraria le interesa participar o limitar la concesión del beneficio, porque quien demanda entonces, aun cuando pierda el juicio y cargue con las costas, no las va a pagar a menos que mejore de fortuna. Y en eso tengan en cuenta lo siguiente, que la imposición que la concesión del beneficio de litigar sin gastos no impide, la concesión del beneficio de litigar sin gastos no impide la imposición de costas. Son dos cosas distintas. A veces uno tiende a confundirse y piensa que como obtuve el beneficio de litigar sin gastos, no se me imponen costas. No es así. Las costas se imponen de la misma manera y las va a cargar aquel que pierda. El tema es que no las va a pagar. O sea, la concesión del beneficio lo que hace es limitar el pago, no la carga de las costas. Justamente por esto que estamos hablando. Lo que va a hacer es que no tenga que pagarlas las costas hasta tanto mejore de fortuna, pero se le imponen igual. ¿Por qué? Porque no es que no tiene obligación, sino que esa obligación está sometida a una condición, y la condición es que mejore de fortuna. Si mejora de fortuna, las va a tener que pagar. ¿Me entendieron? Por eso es que la parte contraria está interesada. Porque acuérdense que cuando hablamos la clase pasada de las costas, dijimos que
integraban las costas, por ejemplo, los gastos y los honorarios en los cuales hubiese incurrido la parte con motivo de tener necesidad de presentarse en el proceso, ¿sí? En esas condiciones, imagínense que si la parte contraria pierde el juicio, pero tiene beneficio de litigar sin gastos, no se va a producir esto que estamos hablando, porque justamente aun cuando le carguen las costas no las va a pagar, con lo cual nuestro cliente que tuvo que recurrir al órgano jurisdiccional se va a ver en la obligación de pagar él los honorarios de su letrado del letrado que lo representó. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la otra parte tiene beneficio de litigar sin gastos. Entonces, aun cuando se las impongan las costas, ¿sí? No las va a pagar. Y como relacionado con los honorarios del letrado que patrocina a la parte, el patrocinado o el apoderado, perdón, o el poderdante, son responsables frente de los honorarios de su propio letrado, en ese caso, aun cuando el otro haya perdido en costas, digamos, la parte va a tener que solventar las de su propio abogado. Por eso ahí, digamos, no se mantendría indemne a quien tuvo que recurrir, porque al menos los honorarios de su letrado los va a tener que solventar o pagar, ¿sí? Aun cuando el otro resulte que carga con las costas. Pero las costas, como digo, se le imponen igual, justamente porque si mejorara de fortuna o acreditamos en algún momento que mejora de fortuna, va a tener que pagar aquellas efectivamente causadas. Bueno, ahora, no solamente en cuanto al mejoramiento de fortuna va a tener que pagar costas, sino que específicamente el Código de Procedimientos establece que si venciera en el pleito, o sea, si en definitiva quien obtuvo el beneficio resultase vencedor, ¿sí? Deberá pagar costas generadas en su defensa como máximo hasta una tercera parte de los valores que reciba. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que en definitiva ganó el pleito, pero le impusieron costas a lo largo del proceso, tal vez por una incidencia o tal vez por la resolución de algunas excepciones, etcétera, va a tener que responder por esas costas con un límite, y el límite está dado por la tercera parte de lo que recibe, ¿sí? Entonces, aun cuando gane el pleito en definitiva, si ocasionó costas con motivo del trámite del expediente, puede tener que cargar con aquellas que haya ocasionado como término máximo hasta el 30% de los valores que recibe en compensación por haber obtenido la ganancia o por haber sido ganador, digamos, en el pleito. ¿Se entendió? ¿O más o menos? No, está bien. ¿Sí? Entonces, aun cuando digamos, obtenga el beneficio, debe responder hasta el 30% de los valores que recibe. Y esto también, vuelvo a lo mismo, es digamos, una regla, si se quiere, de justicia, porque ocasionó costas a lo largo del pleito y en realidad está recibiendo, digamos, siendo ganador, está recibiendo digamos, tal vez el valor económico de una sentencia, y entonces es justo, digamos, que compense un poco los gastos que ocasionó, porque tal vez promovió algún incidente que no debía, o puso alguna excepción que tampoco hubiese correspondido, ocasionó costas. Bueno, en esos casos va a responder por esas costas hasta con el 30% de lo que recibe. Más de ahí, no. ¿Sí? En cuanto a la posibilidad de que mejore de fortuna o de modificar el incidente, bueno, corresponderá a la parte contraria justamente acreditar a través de un incidente que la parte que obtuvo el beneficio mejoró de fortuna. Probando esto, podemos solicitar un cese del beneficio o una limitación del beneficio y entonces poder ejecutarle las costas. ¿Estamos? Entonces corresponde a la parte contraria justamente promover el incidente donde se acredite que mejoró de fortuna. Acreditado que mejoró de fortuna, va a tener que responder por las costas que se le hubiesen impuesto. Pero necesariamente, en forma previa, hay que deducir este incidente del levantamiento del beneficio, o como lo quieran llamar, de acreditar que la parte contraria mejoró de fortuna para poder ejecutarle las costas. Bueno, y por último, y en cuanto a la extensión del beneficio, ¿sí? En cuanto a la extensión del beneficio, tengan en cuenta ustedes
que, como dije hace un ratito, el beneficio van a poder promoverlo en cualquier etapa del proceso, incluso después del dictado de la sentencia de Cámara. Imagínense que hasta en ese momento se puede solicitar. La cuestión es que ustedes van a ver cuando vean recurso extraordinario, puntualmente o principalmente el de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que establece como requisito de procedencia la necesidad de la parte de efectuar un depósito, ¿sí? Ese depósito va en consonancia con el monto del litigio, con el monto del agravio, que yo ahora no me voy a poner a explicar para no demorarlos y porque falta mucho para que ustedes puedan ver recurso extraordinario, de hecho lo van a ver en la segunda etapa, pero lo que me interesa a los efectos del beneficio que entiendan es que es requisito de procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal el depósito previo, es decir, el pago de una suma de dinero que tiene relación directa con el monto del agravio, con el monto del litigio que estoy sometiendo a conocimiento de la Suprema Corte. Ese monto puede quedar dentro del beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? En la medida en que ustedes hubiesen promovido el beneficio. Si no lo hubiesen promovido, la Suprema Corte habilita a promoverlo en esta instancia, luego de dictado la sentencia de Cámara, ¿sí? Y con justamente esbozando la necesidad de recurrir ante la Suprema Corte para evitar justamente el pago de este depósito y poder en definitiva interponer el recurso, porque de la otra manera el recurso les estaría privado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si no pagan el recurso va a ser rechazado porque es requisito de procedencia. Entonces podría solicitarse el beneficio luego de incluso dictada la sentencia de Cámara, con la necesidad de iniciar o de promover o de deducir un recurso extraordinario. En ese caso, la Suprema Corte lo que dice es que se considera el beneficio provisorio de ese beneficio de litigar sin gastos, que la Cámara podrá concederlo en forma provisoria, y le da un plazo que generalmente está estipulado en 3 meses para que produzca la prueba del beneficio. Transcurrido ese plazo de 3 meses, o no habiéndose acreditado la necesidad suficiente o la carencia de recursos económicos como para hacer el depósito, puede dictarse sentencia en el beneficio y en su caso, si se lo concede, el recurso extraordinario va a continuar su curso y si se lo deniega, el recurso extraordinario va a ser declarado desierto. Bueno, eso en cuanto al Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. Nos quedaría ver levemente cuáles son las diferencias, digamos, que podemos encontrar en el CPCN. Tengan en cuenta que la realidad es que guarda bastante analogía las normas que acabo de describir o de contarles recién con aquellas que están contenidas en el Código de Procedimiento de la Nación, pero de todas maneras siempre les recomiendo su lectura para que puedan ustedes mismos establecer cuáles podrían ser hipotéticamente las diferencias si ustedes tuvieran que litigar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la justicia federal, dentro de nuestra misma jurisdicción, ¿sí? Principalmente destaco como diferencias, que como digo, después ustedes van a poder analizarlas, la citación del órgano recaudador, que digamos en ese caso sería la FIP, o no sé cómo se llama el órgano recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, nuestra equiparable a lo que sería ARBA nuestro, ¿no? Pero bueno, en el ámbito de la Ciudad Autónoma o en su caso a la FIP, o sea, la citación del organismo de contralor, que es el que en definitiva destinatario de la tasa de justicia para que controle el beneficio de litigar sin gastos, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires solo tenemos la sustanciación con la parte contraria, no con el órgano destinatario en definitiva del dinero. También que en el ámbito de la Nación no existe referencia a lo que se llama la prueba tasada. La prueba tasada en el ámbito de la provincia, como dije yo hace un ratito, es el tema de los testigos, que justamente les dice el código que en el caso de que fueran testigos no pueden ser menos de 3 o 2 si ofrecen otra prueba. Bueno, ese es un resabio de lo que uno denomina prueba tasada, justamente porque la ley establece cuál es el tipo de prueba y la cantidad que debe producirse, digamos, con relación a este tipo de prueba. En el Código de Procedimiento de la Nación eso no existe, encima no hay prueba tasada. Y también una cosa que aparece interesante es que fija una multa
para el caso de que se hubiesen falseado los hechos por los cuales se fundara la petición del beneficio de litigar sin gastos. En ese caso, si ustedes se fijan y leen los artículos, van a encontrar que específicamente determina justamente la fijación de una sanción de multa para aquel litigante que se hubiese pronunciado con falsedad en la argumentación de los hechos. Acá no se refiere a que se le va a aplicar una multa porque o no produjo la prueba suficiente, o porque la prueba no fue de envergadura, o porque, digamos, no pudo acreditar en definitiva los extremos, sino que la multa está específicamente determinada para cuando se hubieran falseado los hechos, es decir, cuando la parte hubiese invocado una circunstancia económica que la realidad no era tal, o sea, cuando miente básicamente, ¿no? Cuando intenta a través de argumentos poco sólidos, digamos, armar una circunstancia que la realidad que es falsa. Entonces, la multa no está prevista para el caso de que uno no pueda acreditar los extremos que invoca, sino para cuando se haya manifestado con falsedad. Y es digamos, una sanción lógica que es derivada del principio de buena fe procesal. Sabemos todos que, digamos, como un paraguas protector, los principios procesales, el principio de probidad, el de buena fe, deben regir a lo largo de todo el proceso, y lógicamente la parte debe pronunciarse o debe, digamos, referirse con veracidad, ¿no? La ley sanciona en varias oportunidades, si ustedes se fijan a lo largo del código, quien hubiese actuado con falsedad, ¿no? Un ejemplo es otro ejemplo vamos a ver que es cuando se niega, por ejemplo, la firma en un documento y la realidad es que obliga a efectuar una pericia caligráfica y demás, y en definitiva la firma realmente era de la parte. Van a ver que en varias oportunidades la norma procesal aplica este tipo de sanciones justamente para cuando la parte, para tratar de con eso evitar, y lo pongo así, que la parte se manifieste con falsedades o con argumentaciones que no son ciertas, ¿sí? Eso es en definitiva lo que se tiende a castigar en el CPCN. Bueno, ¿alguna duda de beneficio de litigar sin gastos? ¿No? De todas maneras, quedo obviamente a la expectativa de que ustedes lo leen y lógicamente la clase que viene lo podemos volver a conversar sin problema, ¿sí? O sea que simplemente cualquier duda que tengan lo volvemos a charlar. ¿Estamos? Bueno, quiero hablarles un ratito, antes de que se nos termine la clase, del tema de honorarios. Así la clase que viene arranco con diligencia preliminar y prueba anticipada. Aunque sea quiero darles los parámetros generales, ustedes leen las leyes o leen el artículo que tenemos publicada en el artículo que tenemos publicado en el campus, y cualquier cosa, si no la clase que viene lo vemos, ¿sí? Pero así ya la clase que viene puedo arrancar con diligencia preliminar. Bueno, la ley de honorarios, porque digamos, como ven, esto todo tiene que ver, tanto costas como beneficio, como la ley de honorarios, van a encontrar dos legislaciones distintas con relación a eso. Una, la ley provincial, y otra, la ley nacional. La ley provincial, la 14967, cuya antecesora es la 9688, y la ley nacional, la 27423. En las dos legislaciones ustedes van a encontrar muchas similitudes en cuanto a cómo se regulan los honorarios, la forma de concertar esos honorarios y demás. Van a encontrar algunas diferencias, pero digamos, en general no es que son cuestiones opuestas o que en definitiva una introduce cambios sustanciales, sino que son bastante similares o bastante parecidas. Bueno, la primera, la ley provincial, lógicamente va a ser aplicable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en forma exclusiva. Cada provincia legisla con relación a honorarios, o sea que los abogados y procuradores tenemos regulados nuestros estipendios jurisdiccionales en esta ley, la 14967. ¿Qué son en definitiva los honorarios? Bueno, son en definitiva la remuneración que percibe el profesional cuando ejerce su profesión en forma liberal, en forma independiente. ¿Está? Ese honorario tiene determinadas características, y en realidad, tanto en una ley como en la otra, las características son similares, como acabo de decir.
¿Cuáles son esas características? Bueno, que como son la remuneración o la retribución por el trabajo independiente, tienen carácter alimentario. Esa como primera condición. De la condición de que tienen carácter alimentario se deriva la segunda condición, que ¿cuál es? Que resultan inembargables, al menos en lo que no superan el salario mínimo vital y móvil. En lo que superan el salario mínimo vital y móvil son embargables hasta en un 20%. ¿Está? Pero bueno, como condición primera diríamos que son inembargables, excepto cuando superan el salario mínimo vital y móvil, y en ese caso pueden ser embargados, al igual que cualquier retribución, hasta el 20%. Las normas que legislan sobre orden público, en particular la ley de honorarios, es de orden público. Lo que significa que sea de orden público es dos requisitos, dos cuestiones fundamentales. La primera, que no puede ser dejada de lado por las partes, digamos, por acuerdo de voluntades, ¿sí? Tampoco puede ser dejada de lado por parte del juez en el momento de dictar sentencia, y la segunda, digamos, la segunda, no sé si decir condición, sino características que le da esta cuestión de que sea de orden público, es justamente que no pueden renunciarse, es decir, que yo no puedo renunciar con anterioridad a su generación a los honorarios regulados o a futuro a regularse, ni los que no regularon ni los regulados. O sea, el carácter de orden público tiene esas dos limitaciones, que no pueden ser fijados como las partes quieren, o sea, las escalas y las formas establecidas no pueden ser dejadas de lado ni por las partes ni por el magistrado, y que a su vez son irrenunciables. Y como consecuencia, digamos, lo que trae es que si yo pactara en contra de esto que estoy diciendo, ¿cuál va a ser la consecuencia judicial de eso? Si yo pacto en contra. La nulidad. La nulidad absoluta. Exacto. Que se tendrá como no escrito, porque es una cuestión de orden público. ¿Estamos? Bueno, y después finalmente la otra característica es que sí pueden ser cedidos en forma total o parcial. Pueden ser cedidos a otro profesional, digamos, y en forma total o parcial. Bueno, ¿cómo se determinan los honorarios? O sea, ¿cómo podemos establecer los honorarios? Bueno, ustedes van a ver que encontramos varias formas de determinar el honorario. Básicamente se establecen dos principales, que es o por contrato o por ley. O sea, o descansamos la regulación de honorarios o nuestra determinación del estipendio del honorario en un contrato que podemos celebrar con la parte, o descansamos esa regulación de honorarios o esa determinación, perdón, de los honorarios en la ley. ¿Está? Entonces, como formas de determinación, esas dos, por contrato o por la ley. ¿Cuándo es por contrato? Bueno, en ese caso, la norma establece que debe ser un contrato bilateral, es decir, tiene que ser celebrado entre las partes que efectivamente, digamos, el profesional y la parte a la cual va a representar, o sea, que tiene que celebrarse un contrato bilateral, obviamente con tantas copias o ejemplares, tanto como partes haya participando en el acuerdo de honorario. Ese contrato debe ser escrito, o principalmente escrito, lo que no significa que no pueda ser verbal. Digo, el contrato, la ley dice que debe ser escrito. Ahora ustedes me dicen, ¿y si no hay contrato escrito, puede haber contrato verbal e igual haber contrato? Sí, puede haber contrato verbal. Y en ese caso, lo complicado del contrato verbal es cómo lo pruebo en un expediente judicial. Bueno, a eso podrán recurrir a distintos medios de prueba. Uno de ellos, por ejemplo, es la confesión, que se pueda tomar al cliente en una audiencia de absolución de posiciones, a lo cual nos vamos a referir es la confesión expresa, ¿sí? También podría ser una confesión extrajudicial por parte del cliente, pero bueno, habrá que ver en qué términos podemos incorporar eso al expediente, o sea, que a través de qué medio de prueba lo podemos incorporar. Bueno, los contratos entonces pueden celebrarse, como digo yo, en cualquier momento, con anterioridad a la iniciación del proceso o en cualquier instancia del juicio. No es que necesariamente deba hacerse al comienzo del proceso. También, además de un contrato de honorarios, podría celebrarse, que lo hablamos un poquito en la clase pasada, no me acuerdo bien por qué, pero lo mencioné, lo que se llama un contrato de pacto de quota litis. El pacto de quota litis, principalmente, ¿ustedes saben lo que es?
¿Alguno sabe? ¿Que los honorarios van a quedar sujetos al monto de la sentencia? Claro, en realidad lo que ¿A determinarse en la sentencia, sí? ¿Sería? sí, a ver, vayamos a una cuestión de ejemplo. Si nosotros iniciamos una demanda contra una determinada parte por daños y perjuicios, y nosotros ganamos ese pleito, el juez va a regular los honorarios a cargo de la otra parte. Por esto de mantener indemne a quien tiene la necesidad de iniciar el proceso, acuérdense que el juez al dictar sentencia tiene que pronunciarse sobre las costas, ¿se acuerdan que lo dijimos la clase pasada? Y en ese mismo acto va a regular honorarios. Esos honorarios que el juez regule van a ser a cargo de la parte que perdió el proceso. Lo que significa que si yo estoy representando a la parte que ganó el pleito, voy a percibir mi honorario regulado en el expediente de parte de la que perdió en el proceso. ¿Estamos? Eso no quita que a su vez yo, como abogado patrocinante o apoderado, pueda celebrar con la parte a la cual estoy representando un pacto de quota litis. En esas condiciones, lo que se va a establecer es que voy a ganar un porcentaje de lo que ella en definitiva obtenga como beneficio por el desarrollo del proceso. Entonces, ahí, como bien dijiste vos, va a estar relacionado con lo que en definitiva se obtenga de esa sentencia. Y ese pacto de quota litis, digamos, se establece en un porcentaje que yo voy a percibir para el caso de que mi cliente gane, ¿sí?, relacionado con lo que en definitiva él obtenga. ¿Y cuál es ese porcentaje? Bueno, ustedes van a encontrarse con 3 posibilidades distintas. Por ejemplo, en los procesos de índole laboral, previsional y de alimentos, ustedes se podrán celebrar un pacto de quota litis hasta del 20% de lo que su cliente reciba. Eso quiere decir que si su cliente resulta ganador en el pleito, ustedes van a percibir los honorarios que se regulan en el expediente de parte de la parte que perdió en costas, ¿sí? Y respecto de lo que el cliente suyo obtuvo, el 20% de lo que en definitiva cobre u obtenga. Si el cliente no cobra ni obtiene nada, ustedes tampoco, porque justamente es un honorario que va relacionado con la victoria, con la obtención del beneficio, ¿sí? Si no obtengo ningún beneficio de la sentencia, porque la sentencia no me es favorable, o en su defecto, por más que me es favorable, no puedo percibir, no puedo cobrar efectivamente nada, el letrado que patrocinó o apoderó esa parte tampoco va a cobrar nada, porque ese porcentaje está directamente relacionado, o digamos, es como una consecuencia de lo que en definitiva efectivamente la parte haya cobrado. ¿Se entiende? Entonces, aun cuando tenga celebrado un pacto de quota litis, si no lo puedo cobrar la sentencia, no se lo voy a poder ejecutar a la parte a la que represento. ¿Se entiende? O sea, ese pacto de quota litis va a ir directamente relacionado con lo que la parte obtenga. Si la parte no obtiene nada, vuelvo a reiterar, porque no ganó en el pleito, porque en definitiva le rechazaron la demanda, o en su defecto, porque ganó el pleito, tiene una sentencia a su favor, pero no logra efectivizarla, es decir, no logra ejecutarla, no logra cobrar, yo tampoco voy a poder cobrar ese pacto quota litis, porque va directamente relacionado a lo que en definitiva la parte que ganó obtiene. ¿Se entendió? Bueno, entonces, en causas, como digo, previsionales, laborales, alimentos, hasta el 20% de lo que la parte obtenga. Existe la posibilidad de, en otro tipo de procesos, como podrían ser, por ejemplo, un daños y perjuicios, un cumplimiento de contrato, donde el pacto de quota litis pueda celebrarse hasta el 30% de lo que la parte recibe. O sea, el límite está establecido en el 30% de los juicios habituales, convencionales, civiles y comerciales, ¿sí? ¿Por qué hasta el 30%? Porque más allá de eso no se podría celebrar un pacto de quota litis. En menos de eso sí se puede celebrar, o sea, yo puedo celebrar un pacto de quota litis del 10, del 15, del 20 y de hasta, como máximo, el 30%. Hay una salvedad que me permite celebrar un pacto de quota litis hasta del 50% cuando el letrado decide asumir no solamente la defensa jurídica del tema o del asunto, sino también el solventar los costos del proceso en forma conjunta con la parte. Es decir, si yo como letrado
asumo la responsabilidad de abonar los costos del litigio o los costos que aleatoriamente tengan el proceso y los tomo también a mi cargo junto con la parte a la que estoy representando, ese pacto de cuota litis puede llegar hasta el 50% de lo que en definitiva obtenga la parte. Bueno, esto tiene su razón de ser justamente en que el letrado en este caso participa también de los gastos, o sea, participa de las ganancias, pero también participa de las pérdidas, porque podría ocurrir que pierda costas y en definitiva sea el letrado el que las tenga que pagar. Entonces, para la realización de este tipo de pacto de cuota litis se requiere justamente que el letrado participe en los costos. De lo contrario, si no se participa en los costos o la derivación de las costas que pueda producirse en el proceso, el límite del pacto de cuota litis es hasta el 30%. Y en causas particulares, como dije yo hace un ratito, laborales, alimentos, previsión social, etcétera, el límite es del 20%. Y hay casos o causas en las cuales no es posible celebrar pacto de cuota litis, como por ejemplo en los accidentes derivados del derecho del trabajo. La ley 24.557 y la 26.773 establece justamente que no pueden celebrarse pacto de cuota litis en aquellos procesos en los cuales se esté cuestionando un accidente de tipo laboral. ¿Estamos? Entonces, ya sea porque la parte recurre a través de la ley 24.557 o 26.773, o sea que lo haga a través de una demanda de indemnización de daños y perjuicios, cuando lo que se está ventilando es un accidente laboral, no es posible celebrar pacto de cuota litis. O al menos eso tienen dicho las leyes y en definitiva los órganos jurisdiccionales acompañan en gran medida estas resoluciones. Es decir, hay pedidos de inconstitucionalidades y fundamentos diversos de por qué es inconstitucional la imposibilidad de celebrar pacto de cuota litis, pero en su gran mayoría los tribunales son mayormente adeptos a aceptarlo, a aceptar la norma y denegar la posibilidad de celebración de pacto de cuota litis. Por último, en cuanto al pacto de cuota litis, tengan en cuenta que si la necesidad es de representar a un menor, el pacto de cuota litis no puede ser celebrado con el menor porque implicaría un acto de disposición, con lo cual debería ser celebrado por sus progenitores, que son en definitiva también los que se van a presentar en el proceso, y no escapa a que este pacto de cuota litis tenga que ser autorizado con el visto bueno del defensor de menores, porque vuelvo a decir lo mismo, es un acto de disposición y entonces requiere de la autorización judicial en virtud de las normas del Código Civil. Lo que no significa que los padres no lo puedan firmar, digo, los padres lo pueden firmar, pero requieren que tener la petición, digamos, requieren que ese pacto de cuota litis sea homologado, o sea visto y sea aceptado por el juez de la causa previa vista al defensor de menores. Si tanto el defensor de menores como el juez se lo deniegan, no va a poder celebrar ese pacto de cuota litis justamente porque los padres necesitan de autorización judicial para disponer de los bienes de los hijos, y en este caso sería un acto de disposición porque están entregando parte de lo que en definitiva el menor debería, digamos, cobrar o obtener. ¿Estamos? Bueno. Con esto los voy a dejar, pero no, esperen, por disposición de la ley, y con esto los dejo, y no me va a dar tiempo de seguir con la ley de honorarios, vamos a seguir la clase que viene, porque yo quería terminar, pero veo que no llego, pero bueno, miremos cómo es por disposición de la ley. Dijimos por contrato, ya no lo analizamos, cómo es el contrato, el pacto de cuota litis. La segunda posibilidad de regulación de honorarios es por disposición de la ley. En este caso usted tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos una medida de honorario que está representado por el JUS, J-U-S. Ese JUS honorario, así lo llamamos, está representando justamente el 1% de la remuneración asignada por todo concepto a un juez de primera instancia que tiene como mínimo 15 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, ese 1% del que estamos hablando está representando eso. Es la forma que la ley encontró de mantener los honorarios en forma actualizada. ¿Y eso por qué? Porque en la medida en que se va incrementando el honorario, la remuneración o del juez de primera instancia, como decimos recién, con 15 años de antigüedad, va a incrementarse el valor del ius. Si ustedes se meten ahora en internet y buscan valor del ius honorario,
van a ver que hay uno establecido, no quiero mentir porque no lo recuerdo, pero creo que hay uno establecido desde abril o mayo de este año, y va a sufrir una modificación, es más, creo que la sufre ahora a partir del 1 de septiembre, o sea, a partir de ayer, porque se debe haber incrementado la remuneración del juez, y eso hace como consecuencia que se incremente el valor del IUS. Entonces, en la medida en que la regulación de honorarios se hace en IUS y no en moneda de curso legal, es decir, no van a encontrar una regulación de honorarios en pesos, sino que la van a encontrar en IUS, eso nos permite mantener actualizado el valor del honorario y entonces actualizarlo al momento del pago. Entonces, una sentencia que tal vez se dictó en el año, no sé, por decir algo, en el diciembre del 2019 y está dictada la regulación de honorarios y está establecida en IUS, me permite a mí actualizar ese valor. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo el valor del IUS en diciembre del 2019 que el valor del IUS en septiembre del 2021, justamente por esta actualización que sufre a partir de la remuneración del juez. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo determino el valor del honorario? Bueno, fácil. Multiplico la cantidad de IUS que el juez me reguló en la sentencia por el valor, ¿sí?, de este IUS honorario que está estipulado, lo determina la Suprema Corte y que sufre estas actualizaciones. Por eso digo que es la forma que encontró la ley para mantener actualizada la regulación de honorarios. Entonces va a estar siempre actualizado con la remuneración del magistrado. Entonces, por disposición de la ley, los jueces lo que van a hacer es regular los honorarios de los profesionales en IUS. En la medida en que tenemos el IUS, lo multiplicamos por el valor actual y vamos a determinar cuál es el honorario que en definitiva se fija. Para que lo tengan claro, ustedes van a ver que en la ley se establece que determinados procesos que no tienen contenido económico, se les establece determinada cantidad de IUS. Eso quiere decir que el magistrado de primera instancia o de cámara no podría, como dijimos que eran de orden público, fijar un valor menor, ¿sí?, de los IUS que están establecidos en la ley. En esas condiciones ustedes van a ver que se establecen, por ejemplo, para los procesos de familia que no tienen contenido patrimonial, no aquellos, por ejemplo, en los cuales se ve la disolución de la sociedad conyugal o de la unión convivencial, ni tampoco en la de alimentos, que sí tiene valor económico, pero, por ejemplo, un divorcio, donde no hay alimentos o donde no hay disolución de patrimonio, ¿eh? En ese caso, la ley establece que corresponde regular 40 IUS al profesional que se presente. Y esos 40 IUS, como digo yo, van a ser incrementados, o sea, el valor del honorario se va a ir incrementando en la medida en que se vaya incrementando el valor del IUS, ¿eh? Unos ejemplos, y con esto los dejo: el divorcio 40 IUS, la nulidad de matrimonio 80 IUS, medidas cautelares 20 IUS, ¿sí? Inscripción de medidas, también los registros correspondientes 15 IUS, rúbrica de libros 6 IUS, atención en el estudio jurídico 3,5 IUS, etc. ¿Sí? Bueno, no los mareo más. La clase que viene seguimos con honorarios, así vemos un poquito de cómo sería cuando, porque esto es cuando el proceso no tiene contenido patrimonial. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el proceso sí tiene contenido patrimonial, aun cuando los honorarios también se regulan en IUS, pero es otra la base que se tiene en cuenta, no un monto determinado, como en este caso que dijimos, divorcio 40 IUS, sino que la ley va a establecer en el artículo 21 una escala, pero los vemos la clase que viene, así no los embrollo tanto, ¿sí? Nos vemos el jueves que viene. Bueno, Gracias, profe. Dale, de acuerdo, profesora. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego, profe.